Hace algunos años, un amigo con el que compartimos música y también algunos ideales, me recomendó ver una película, un largometraje, un documental, que se llamaba Sol de Noche. Yo le pregunté de qué se trataba, y él me dijo, mira, no te voy a decir absolutamente nada, pero quédate tranquilo que cuando la veas, te va a sorprender. ¿Y sabes por qué? Porque es una historia real que muy poca gente conoce y algunos quizás apenas la tocan de oído. A medida que iba transcurriendo el documental, iba quedando más choqueado. No podía creer lo que estaba viendo. La puta madre, dije, ¿esto pasó en Argentina? Jamás me lo mostraron en la escuela. Nunca nadie me lo mencionó. Y fue ahí que tomé dimensión de cuántas historias terribles existen a lo largo y a lo ancho de mi país, en el cual nací, Argentina. En este caso, voy a empezar abordando una de las tantas historias que sucedieron durante la dictadura cívico-militar de los años 70, para poder nutrirnos, reflexionar y ser conscientes del precio que pagaron muchos para que hoy podamos tener una realidad totalmente diferente. Esto es una producción de Nadie Te Lo Contó. La historia te la cuentan los que ganan y nosotros la otra. Ni bien terminé de ver Sol de Noche, enseguida me levanté del lugar en donde estaba, me acerqué a la alacena de mi casa y miré de qué marca era el paquete de azúcar que tenía guardado. Y sí, claramente pertenecía a ese ingenio. Es tan pesada la historia que te voy a contar que vamos a empezar por el patrón, por Pedro Blaquier. Blaquier fue uno de los hombres más poderosos de Jujuy y extendió ese poder a gran parte del país, un poder económico, pero también social y político. Tuvo relaciones con todos los gobiernos democráticos y dictatoriales. Fue un hombre de mucha importancia en la actualidad. Carlos Pedro Blaquier nació el 28 de agosto de 1927. Estuvo casado con Nelly Arrieta Wollman, que murió en el año 2020, con quien tuvo 5 hijos. Estudió en el colegio Champagnat. En 1947 completó sus estudios en el Instituto Superior de Filosofía. En 1951 se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires y en 1955 obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Por decisión de sus suegros, Herminio Arrieta y Paulette Wollman, quienes habían iniciado el negocio azucarero, accedió a la presidencia de la compañía en 1970. Parte de la prueba que nosotros aportamos es los vínculos estrechos que existían entre el entonces ministro de Economía Martínez de Hoz y los dueños de la empresa, ¿no? La familia Blaquier. Bueno, el trasfondo es la presencia de esa empresa que en la zona es omnipresente. El ingenio Ledesma, que es el más grande de los 23 que hay en el país y uno de los más grandes de América Latina. La explotación azucarera históricamente tuvo condiciones infrahumanas, sí. Hasta incluso los nombres de muchos de los azucareros. En la década de los años 40, como Robustiano o Patrón Costas, eran sinónimos de oligarquía, explotación. Claro. En el caso de Ledesma, la familia tiene como base el ingenio, pero tiene además otras ramificaciones y otras. Un hombre bastante siniestro. Yo justo estaba estudiando un poco para la entrevista y me acuerdo de que, por ejemplo, él tenía una web cuando todavía podía trabajar, hace no muchos años, tenía una web donde él escribía sus textos y sus pensamientos, ¿no? Y en una de esas notas, de esos textos, él pone una frase que dice: pretender eliminar las desigualdades, es decir, en contra del orden natural de las cosas, y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que están llamados. Esto fue escrito por él el 30 de julio del 2009. ¿No? Este era el pensamiento de este hombre. Era un tipo realmente muy nefasto. Él cuando fue, bueno, a él se lo acusa de ser aliado de Videla en la noche del apagón, que esto fue en julio del 76 en Ledesma, en Jujuy, donde estaba el ingenio, donde estaba todo el pueblo.
y donde estaba por llegar Videla con su mujer. El hombre fuerte del libertador General San Martín, que luego adoptó el nombre de Ingenio Ledesma, así también las localidades de Calilegua y El Talar, nadie daba un paso sin su consentimiento. Estaba al tanto de todo lo que sucedía, nada se le escapaba. Tenía el control de los medicamentos. No se podían recetar marcas, tenían que ser genéricos. La usina, que controlaba la electricidad de la ciudad entera. Obviamente nadie mueve un dedo dentro de la empresa ni dispone de los vehículos sin nada, sin la orden de Pedro Blaquier, sin el ok de Pedro Blaquier, ¿sí? Nosotros hemos recuperado documentación que es de operaciones policiales de 1977 de la policía, donde una de las órdenes que da, porque había que producir un impacto psicológico, ¿sí? Psicológico-social, era que las fuerzas de seguridad debían mostrarse sistemáticamente en los medios de comunicación con los dueños de las empresas representativas del lugar. Lleno de intereses políticos, lleno de vínculos poderosos que con el tiempo se fueron demostrando. Para que tomemos magnitud de lo importante que fue como empresario, en el año 1974, algunos meses después de que Perón fuera ungido por tercera vez para ejercer la presidencia de la República, en una comida en la Quinta de Olivos, el anfitrión quiso agasajar a su invitado y le regaló nada más ni nada menos que el bastón de mando. Pero su relación con el poder no quedó ahí, sino que él extendió vínculo tras vínculo tras vínculo, como por ejemplo con Martínez de Hoz, y nada más ni nada menos que con Videla. Y Blaquier fue un empresario que demostró que tiene poder, inclusive hasta el día de hoy, que sometió y somete a la población de Libertador General San Martín a su propósito con tal de cuidar sus ganancias. Una ciudad que está plagada de miedo y sin posibilidades de tener otra fuente de trabajo. Apareció una carta que muestra cómo los empresarios del establishment operaron con la dictadura. Blaquier habla de una profunda admiración por todo lo que está haciendo el ministro para la recuperación de la Argentina, hablando de Martínez de Hoz, y muestra las gestiones. Ahora, la carta es parte de las pruebas de la causa que se investiga al dueño del Ingenio Ledesma. Este documento apareció en 1985 en el libro de Enrique Vázquez. Familias enteras que trabajan para el ingenio y de algún modo estuvieron presas, obligadas a no quejarse, a no pedir aumentos, a no pedir días de enfermedad, prácticamente que tenían prohibido enfermarse, a pesar del envenenamiento que provocaba la caña de azúcar. El patrimonio de los Blaquier fue enorme, hasta aparecieron en el ranking de la revista Forbes. Oscilaba entre los 490 millones de dólares. Yo, dijo Blaquier, yo soy oficialista de todos los gobiernos. Esas fueron sus palabras. Círculo rojo, fiestas, lujuria, lujos, barcos e impunidad. Casi todos los presidentes se sacaron fotos con él. Un símbolo del empresariado que supo aprovechar por décadas las preventas estatales. Pudo codearse con lo más alto de la alcurnia. Pero quédate ahí, porque va a haber una irrupción en la vida del Ingenio Ledesma. Alguien va a irrumpir, alguien va a llegar a Ledesma con un deseo, con un objetivo, con un cumplido, y no será casualidad. Situémonos otra vez. Estamos en el año 1976, plena dictadura cívico-militar, civiles colaborando con militares. El imperio azucarero no paraba de crecer, pero acá sucedía algo muy perjudicial para la salud de los trabajadores. Esas chimeneas del ingenio largaban una lluvia de veneno que podía contraer enfermedades respiratorias, en la piel infecciosas debido a los riesgos químicos y biológicos a los que se exponían los trabajadores.
Por otro lado, la industria azucarera contaminaba el agua debido a su elevado consumo energético, la descarga de agua con altas temperaturas y gran contenido de materia orgánica. El imperio crecía y crecía, pero los trabajadores se enfermaban y cada vez peor.